Desde el CRRH SICA, conversando del tiempo, agua y clima, con el director ejecutivo del CRRH y destacados invitados de la Academia, Agricultura, Pesca y Océano, adaptándonos al cambio. Saludos cordiales desde el Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de la Integración Centroamericana. Hoy día estamos iniciando un programa que esperamos sea una serie de entrevistas, comentarios, de cercanía entre los temas del tiempo atmosférico, del clima y del agua. ¿Y por qué estos tres temas en particular? Porque el desarrollo centroamericano se sostiene sobre la base de su recurso hídrico y la oferta del agua básicamente es clima dependiente. Y por eso es que queremos desarrollar este programa un poco con el nombre de Hablemos del tiempo atmosférico, del agua y del clima, que básicamente es una serie de entrevistas y conversaciones con diferentes especialistas, no solamente del ámbito meteorológico, de los recursos hídricos, sino también de las implicaciones que tiene este clima y este recurso hídrico sobre la agricultura, sobre el turismo, sobre la energía, que básicamente en una región donde la grilla energética centroamericana es altísimamente sostenible, donde el viento, el sol y el agua juegan un factor muy importante. Nosotros queremos que la gente, más allá de la parte académica, técnica, científica, entienda cómo podemos traducir esos términos complicados en aplicaciones diarias de lo que sucede en nuestro diario vivir. Y por eso hoy iniciamos con un colega muy estimado, costarricense, que es el señor Álvaro Brenes. Es un colega que hemos compartido en el Instituto Meteorológico muchos años. Fuimos parte del área de pronóstico, fuimos parte del área de información y muchos diferentes departamentos en los cuales transitamos ya hace bastantes años. Hoy Álvaro ya, igual que yo, estamos retirados de la actividad, digamos, del día a día, pero sin embargo nos mantenemos bastante activos y en comunicación para seguir conversando del tema que nos formó y que nos apasionó y al cual le dimos pues a los diferentes países para los que trabajamos pues todo nuestro mejor conocimiento y aportes. Entonces, en este sentido, nos gustaría hoy conversar con don Álvaro Brenes específicamente sobre las condiciones del tiempo atmosférico, de la hora, qué es lo que está pasando. Posteriormente, en otros podcasts podemos conversar del clima, del cambio climático, de la implicación de la planificación estratégica de los sectores energéticos a futuro, siempre en el ámbito centroamericano. ¿Y esto por qué? Porque como sistema de la integración centroamericano, nuestra responsabilidad es complementar el esfuerzo que ya nacionalmente hacen sus instituciones. ¿Quiénes? Los servicios meteorológicos, los servicios hidrológicos que le llevan el pulso en el día a día a estas condiciones meteorológicas. El objetivo de este programa no es nunca sustituir eso que es la prioridad y que es lo oficial. Esto simplemente es un conversatorio informal que pueda llevar a la gente un poquito de más entendimiento sobre esos temas que a veces son bastante complejos. Entonces, don Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por compartir con nosotros un café hoy en la mañana también. Qué bueno. Y quisiéramos arrancar de una vez, sí, de una vez con el tema. Estamos en octubre. Octubre es uno de los meses más críticos, es los meses donde los ciclones tropicales más se acercan a la cuenca del Caribe. Correcto, claro. Son los meses donde la zona de convergencia intertropical está un poco más al sur, en particular sobre Costa Rica y Panamá, y tenemos grandes cantidades de lluvia, afectaciones, inundaciones, etc. Reconocemos plenamente que la labor de la parte meteorológica y sus instituciones es la parte de prevenir informando, y la parte de reaccionar son las comisiones nacionales de emergencia en todo Centroamérica y en muchas partes del mundo que tienen ya la responsabilidad de tomar la decisión sobre esa información. Por eso, entre más conozcamos no solamente la parte científica técnica, sino también la población, el entender estos diferentes sistemas y cómo nos afectan, le pueden dar a las comisiones de emergencia más credibilidad y cercanía de sus acciones. Y eso me parece que favorece mucho
todo, no solamente la seguridad de las personas, sino también potenciar la productividad de los diferentes sectores, saber cuándo abonar, cuándo fertilizar, cuándo poder abrir las represas porque va a haber mucha agua y puede rebalsarse. Todas estas cosas que la gente, de la gente común y corriente, digámoslo así, dentro de un ámbito país, debe conocer y entender, y no pensar de que son básicamente fascinaciones científicas y decisiones que se toman sobre la base de la idea, Max, es hablarle a la gente en cristiano. Exactamente. Dejar esos términos, digamos, muy técnicos, científicos, y explicarle lo que está pasando un poquito más en nuestro idioma. Exactamente. Para que se entienda en la calle. Me encanta eso. Entonces empecemos por octubre, pongámosle fecha. Estamos en octubre. Estamos en octubre, Max, y mira que octubre es un mes muy lluvioso, sí, es el más lluvioso, y recordemos que se conoce en Costa Rica el famoso cordonazo de San Francisco, que es en la primera semana de octubre, son esos aguaceros fuertísimos con tormenta eléctrica que producen inundaciones, la gente lo conoce así, el cordonazo de San Francisco, porque se da cerca del 4 de octubre, que es el día de San Francisco, ¿verdad? Bueno, pero aquí hay algo interesante, mira, después de septiembre que se produce el equinoccio, el sol va hacia el sur, viene del norte y va hacia el sur, ¿ven? Entonces, el mismo ecuador térmico, o sea, la parte más caliente de la parte ecuatorial se va bajando. ¿Eso qué hace? Eso hace que los sistemas de alta presión y de baja presión del hemisferio norte se bajen un poquito hacia la parte más tropical, y entonces comienzan a llegar frentes fríos acá a la zona del Golfo de México, arriba, ¿verdad? Y eso forma bajas presiones en esta zona del Golfo de México, y por lo tanto aquí se van a estar generando siempre bajas presiones que van a succionar aire del Pacífico hacia estas regiones, y por lo tanto por eso es que llueve más en el Pacífico de Centroamérica en este mes de octubre. Álvaro, perdona que te interrumpa. ¿Podríamos decir entonces que estos sistemas, digamos los sistemas de altas y bajas presiones y sus diferentes manifestaciones, como lo estamos viendo aquí en el mapa, son sistemas que responden a cómo la disponibilidad de energía del planeta empieza a moverse norte y sur, dependiendo si es verano o invierno en el hemisferio norte, que es a donde nosotros nos ubicamos? Sí, es correcto, Max, porque por ejemplo, antes del mes de septiembre, el sol está más al norte, y por esa razón la zona de convergencia intertropical se mantiene muy posicionada o oscilando cerca de Centroamérica, Costa Rica y Panamá. Por eso es que septiembre y octubre son los 2 meses más lluviosos en todo el año en Centroamérica. Y entonces, conforme el sol va hacia el sur, ¿verdad? Viene el verano en el hemisferio sur y empieza el invierno en el hemisferio norte, entonces esa zona de convergencia se va a ir bajando. Ahora, algo importante en todo esto es que cuando los frentes fríos están llegando a la parte de Yucatán, ahora a mediados de octubre, entonces comienza a predominar vientos del norte en Centroamérica. Por eso es que la estación lluviosa termina primero en la parte norte de Centroamérica, y al final es en Costa Rica y Panamá donde se da el cambio a la estación seca. Al puro final Panamá, pero inicia ahora entre mediados de octubre y finales de octubre en la parte norte de Centroamérica. ¿Por qué? Precisamente porque hay vientos del norte que van a estar afectando estas zonas. Yo siempre he tratado de explicar este tema del movimiento del viento, ¿verdad? Que es aire en movimiento, digámoslo así, digamos, del Pacífico hacia el Caribe o del Caribe hacia el Pacífico, tratando de imaginarme que las zonas de alta presión son como montañas de aire en la atmósfera. Aire acumulado, claro, en la atmósfera. Sí. Y las bajas presiones son básicamente como huecos, como valles. Y entonces, si uno pusiera una piedra, ¿verdad?, en la cumbre de esa alta presión o de esa montaña de aire y se soltara, se vendría deslizando a tratar de caer en ese hueco. En ese hueco que es la baja presión. Claro, otro ejemplo interesante es
tener una gran piedra en una piscina y luego remover la piedra y el agua de los costados tiende a llenar ese hueco. Tiende a llenar ese hueco. Entonces, claro. como en la atmósfera todo es de alguna forma un balance, las condiciones, digamos, de la presión atmosférica, su relación con la temperatura y todo esto, tienen que tratar de buscar ese balance. Entonces, cuando tenemos una gran montaña en el Caribe, o en el Atlántico más bien, esas piedras circulan hacia llenar los vacíos, los hoyos en el Pacífico y viceversa. Correcto, entonces, claro. Es cierto, entonces cuando tenemos un huracán, o sea, un hueco caminando... Sí, un huracán por aquí, por ejemplo. Por aquí esa zona, entonces... El viento viene del Pacífico hacia este. Exactamente, Claro. y eso, a pesar de que a veces se encuentre un poco lejos de Costa Rica, Panamá o Nicaragua, hay las bandas espirales también, producen claro. efectos, y aquí viene el siguiente tema. La topografía centroamericana. Yo cuando estudiaba meteorología, lo primero que me decían es que Centroamérica se describe como un territorio de tiempo complejo por su orografía. Es esa interacción entre el viento con la topografía que también genera un montón de condiciones particulares que hace que el pronóstico preciso sea bastante difícil a pesar de la gran tecnología que hoy contamos con los servicios meteorológicos centroamericanos. Mira, Max, aquí deberíamos de hablar de un concepto importantísimo. Para hacer pronósticos en Panamá, Costa Rica y todo Centroamérica, es importante saber de dónde viene el viento. Si el viento viene del lado Caribe, pues va a llover del lado Caribe, por el efecto con la orografía. Okay. Si el viento viene del lado Pacífico, pues va a llover en todo el Pacífico centroamericano, por el efecto de la orografía. Ahora, la mayor cantidad de agua, ya que estamos hablando del agua, en Centroamérica, viene precisamente de los océanos cercanos. Muy poca de la precipitación es generada localmente. Por eso es importante saber de dónde sopla el viento. Por eso es que un sistema ciclónico o un huracán localizado aquí en el Caribe nos da una componente de viento desde el Pacífico que va para ese hoyo que mencionabas hace un momento, precisamente, y transporta grandes cantidades de humedad del océano. Por eso es que al viento del Pacífico le decimos los vientos húmedos del Pacífico. Cierto. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que esa corriente de viento va a estar inyectando gran cantidad de humedad que viene del océano hacia el interior de los territorios centroamericanos. Entonces, claro, la divisoria de las cordilleras hace que de un lado llueva mucho, en el caso de vientos del Pacífico va a llover del lado Pacífico, y si fuese viento fuerte del Atlántico o viento alisio, llovería más en el Caribe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mayor cantidad de agua disponible para Centroamérica viene precisamente de los océanos. Perfectamente. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, si este viento predominante durante el año, que creo que es más del 50%, 60%, es viento alisio a lo largo del año, correcto, sobre Centroamérica, por eso tenemos que la vertiente del Caribe es la vertiente que tiene más humedad, de alguna forma, que se producen más lluvias, donde los ríos ciertamente son bastante caudalosos. Y también un dato interesante que se maneja en el tema de gestión del agua es que se dice que el 70% del recurso hídrico centroamericano está en su vertiente Caribe, donde vive únicamente el 30% de la población, y el 30% del agua en el Pacífico, donde vivimos, el 70%. Claro, mira, aquí estás entrando en un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque el viento predominante en la región es precisamente viento alisio, o viento que viene del Atlántico y del Caribe. Es el que predomina. Por eso en muchas regiones del Caribe centroamericano llueve todo el año. Exacto. Llueve todo el año. Hay algunos meses donde se reduce la precipitación, como por ejemplo octubre, porque predominan vientos más del Pacífico, pero todo el año los meses tienen lluvia. Ok. Eso significa que los vientos del Pacífico
se producen cuando estos alisios son interrumpidos. Ok, muy bien. ¿Ves? Por esa razón es que aquí en el Pacífico la distribución de las lluvias empiezan en mayo, por ejemplo, llueve en mayo, junio baja un poquito, julio todavía baja un poquito más. ¿Por qué? Porque el viento alisio predomina fuerte en julio, ¿verdad? Y se debilitan los vientos del Pacífico, los vientos húmedos, y se dan los famosos veranillos en todas estas regiones del Pacífico. Y empieza luego septiembre y octubre con más lluvia, y después entramos lo que es a diciembre, enero y febrero, que ya es efecto más de hemisferio norte. Ok, antes de entrar al tema de hacia dónde vamos después de octubre, y ahora ya mencionaste un factor meteorológico importante, que es la aproximación de los frentes del hemisferio norte Sí. hacia la cuenca del Caribe. Hay una gran, digamos, incertidumbre o curiosidad de parte de la población en cómo relacionar estos factores con algo que es todavía más grande. Y eso es muy importante que la gente conozca, que a pesar de que nosotros tenemos estos sistemas meteorológicos que de alguna forma determinan el clima y el recurso hídrico en Centroamérica, existen otros megasistemas que se sobreponen sobre estos otros, que mandan más, digámoslo así, que estos pequeños que estamos describiendo. Y ahí es donde entramos a hablar del tema de la variabilidad climática, que básicamente es un proceso natural que existe en el planeta, que no lo estamos asociando en este momento con el cambio climático, de eso podemos hablar en otra oportunidad, sino estamos tratando de asociar cómo esos megasistemas también tienen un papel importante en lo que sería el clima local de Centroamérica. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un cortecito aquí para entrarle a esa descripción y después entrarle al post-octubre? Claro, ¿Okay? sí. Perfecto.